Yoga Sutras de Patanjali, libro segundo, sutra número 35. Cuando está firmemente establecido en Ahimsa, la hostilidad se desvanece en presencia del yogi. Bien, aquí nos da una pista sobre la Ahimsa, o sobre ese primer peldaño del yama, que es conocido como Ahimsa. Lo definimos brevemente en un sutra anterior y aquí vamos a definirlo en más profundidad. Bien, Ahimsa literalmente significa no violencia, ¿sí? Ahimsa. A mí me gusta más definirlo como paz, ¿sí? Como ser un hombre de paz o estar en paz. Porque no violencia, al final, esto es como la psicología básica de los niños, ¿no? Tú le dices a un niño, no metas los dedos en el enchufe. ¿Qué le queda en la cabeza? La palabra enchufe. Ahí que va a ir. O no hagas esto. ¿Qué es lo que va a hacer? Eso. Es decir, la palabra no, delante, según la psicología, no cala mucho en el cerebro. Cala la palabra que viene después. Entonces, la palabra no violencia no me gusta mucho, porque al final estamos utilizando la palabra violencia. Prefiero sustituirla como paz. Ser personas de paz. ¿Bien? Entonces, sustituimos la frase del yogi, o sea, del sutra. Cuando el yogi está firmemente establecido en esa condición de paz, aleja toda la violencia de sí. Es decir, por ley de resonancia, una persona que está en paz emite vibraciones de paz de forma consciente e inconsciente, de forma grosera y de forma sutil, emite ciertas vibraciones de paz. Y eso se percibe por las demás personas. Entonces, la hostilidad se aleja. Hay leyendas que dicen incluso que los grandes santos o yogis que se adentraban en los bosques y ni siquiera les atacaban los animales feroces, debido a que irradiaban esa vibración de paz. Yo por si acaso no voy a probarlo. Por si acaso. No sea que te encuentres con algún animal con mucha hambre y no entienda de paces. Pero esa metáfora, esa ley de resonancia, de yo emito una vibración y en consecuencia recibo, ¿no? El que está en paz emite paz. Y eso se nota. Entonces la hostilidad se desvanece. Dicen que dos no discuten si uno no quiere. O que solamente atrae conflicto a aquel que tiene conflicto dentro de sí mismo. Y es curioso, es una paradoja, porque hoy en día la mayoría de personas que dicen estar a favor de la paz, pues es de boquilla. ¿Sí? Yo, las personas más violentas que conozco, más agresivas, o de las más agresivas y violentas, se denominan a sí mismas pacifistas, animalistas o istas. Y los conoces un poco y realmente hierven de ira, de violencia, de agresividad. Entonces, ser pacifista no significa decirlo de boquilla, o tener una bandera, o ser miembro de alguna organización pro paz. Significa estar en paz con uno mismo. Eso es la palabra paz. Eso significa ser un hombre de paz. Estar en paz con uno mismo. Y cuando está en paz uno con uno mismo, se nota. Y transmite o emite vibraciones de paz que se notan. Entonces, el resultado que obtiene esa persona es un ambiente pacífico. No obstante, eso no significa que de vez en cuando haya alguna trifulca, que las habrá, o que haya que ponerse en su sitio, porque ser un hombre de paz no significa también ser un felpudo, en que todo el mundo te pueda pisar y todo el mundo te pueda decir cualquier cosa o pueda hacerte injusticias y tú, por amor a la paz o por la paz del mundo, no hacer nada. A veces hay que ser firme, tener firmeza, pero con paz.
¿Mm? Ese es un poco el concepto de ahimsa, o cultivar la paz. Bien, aquí empieza el yoga. Como dije en un sutra anterior, el yoga de Patanjali, que está dividido en 8 peldaños, 8 etapas, 8 escalones, empieza con la primera, que es el yama. Y el yama tiene 5 preceptos, que ya definimos. Y el primero es ahimsa. Y ahimsa, la definición ortodoxa es no violencia, pero sería más correcto definirla, y de hecho así titulo este sutra, con la palabra amor. De esta forma el yoga empieza con el amor. El amor es el punto más importante, no solo del yoga, sino de todo. Esto lo dicen todos los grandes maestros de todas las religiones. Y Patanjali, que era anterior a Jesucristo, en el siglo III o IV antes de Cristo, más o menos, definió o puso como primer punto de su sistema, de su método de yoga, el ahimsa. Y lo definió como no violencia. Pero estoy seguro, estoy convencido, de que si hubiera nacido después de Jesucristo, hubiera dicho que el primer punto es amor. Es amor. ¿Por qué? Bien, porque la no violencia es la forma pasiva del amor. ¿Sí? ¿Se entiende este concepto? La forma pasiva del amor es la no violencia. Es decir, ser un hombre de paz, ser gente de paz, gente pacífica, cultivar la paz con uno mismo y con el mundo, es una forma de amor pasivo. Es decir, de no hacer. ¿Sí? De no generar conflicto, de no meterse con nadie, de no generar dolor, sufrimiento, mediante una actitud agresiva. Pero eso es un aspecto pasivo. Y la forma activa del amor es la caridad, o los actos de caridad, o las obras de misericordia, como se quiera llamar. Esa es la forma activa. Y en sánscrito tiene un nombre, se llama prema. ¿Sí? Entonces, ahimsa es la forma pasiva y prema la forma activa. Y las dos juntas forman lo que se llama o se conoce como amor. Y cuando hablo de amor, no hablo de amor de enamorado, de hombre, de mujer. Hablo de amor hacia la humanidad, de ese amor con mayúsculas, de ese ágape, de esa caridad, de esa comprensión mental y del corazón de que la humanidad somos una unidad, somos uno, somos un cuerpo, una humanidad, en un barco, el planeta Tierra. ¿Sí? Y esa comprensión intuitiva, mental y emocional, el corazón, nos tiene que hacer comprender que realmente esto es lo importante, porque donde va uno, vamos todos. Es importante colaborar con la humanidad para llegar a un buen puerto, a un buen fin como humanidad. Porque si el barco, es decir, el planeta Tierra, o el cuerpo, o el alma grupal de la humanidad, se destruyen, nosotros vamos con él. Es decir, nadie se salva si no se salvan todos. Entonces eso es el amor. El amor es una comprensión mental y del corazón que nos tiene que invitar o incitar a colaborar por el bien común. Y tiene su aspecto pasivo y activo. El aspecto pasivo es ese ahimsa, esa no violencia, esa paz. Y el aspecto activo es las obras, la caridad, el actuar en bien del mundo. ¿Y cuáles son las obras de caridad? Pues la enseñanza, la curación, la alimentación, el ayudar de la forma que sea. Es decir, esas obras, esas acciones que de alguna forma contribuyen a construir un mundo mejor. Ese es el prema, esa es la forma activa del amor. Lo dicho, a veces esto se pasa por alto, a veces esto no se le da la importancia
necesaria, pero el yoga empieza por aquí. El yoga empieza en este punto del yama, en el ahimsa. Insisto, igual la palabra ahimsa queda un poco limitada, pero vamos a considerar que es el amor. El yoga empieza con el amor. Y el amor no se transmite de boquilla. No vale decir, no, te quiero mucho, o yo soy una persona muy amorosa, o muy pacífica, yo colaboro mucho. Eso es de boquilla. El amor se demuestra con acciones, con actos. Por sus obras los conoceréis. ¿Sí? El amor no se dice, el amor se hace. Y se irradia. Igual que la vibración de paz, se irradia. Yo puedo decir, no, yo soy un hombre de paz, soy muy pacífico. Paz y amor y el plus para el salón, puedo decir. Pero luego por dentro estoy en conflicto. Estoy en conflicto. Y eso no hay forma de camuflarlo. Si estoy en conflicto, se nota. Si no estoy en paz conmigo mismo, se nota. Si tengo gran cantidad de odio, de agresividad, de violencia, de envidias, de emociones negativas dentro, se nota. Aunque diga lo contrario con la boca. Entonces, hacer la paz empieza por hacerla dentro de nosotros. Dentro. Y cuando uno consigue hacer la paz dentro de sí, se irradia. Y de forma indirecta se hace fuera, en su entorno, en su alrededor. Por eso las personas de paz son una bendición en el mundo. Una bendición. Porque ahí donde hay una persona de paz, irradia un aura de paz. Y esa vibración transforma, en cierta medida, a los demás también. Entonces, hay que intentar decir menos para afuera la palabra paz, paz, paz. Pacifismo, animalismo, ismo. Y tratar de hacer más la paz en nosotros mismos e irradiarla. Y aquí se mide el nivel de un yogi, o de un aspirante, o de una persona espiritual, o de un caminante. Aquí se mide en su grado de paz, en su grado de transmisión, en su nivel de vibración. Y eso no hay forma de engañarlo. Uno puede decir 1000 cosas por la boca, pero luego estás en presencia de esa persona y sientes unas vibraciones, unas emisiones. Ese es el nivel. El nivel no es hacer muchas asanas o meditar 5 horas al día, o llegar con la punta de la nariz a la rodilla, o hacer el pino puente, o ponerse la pierna detrás de la cabeza. Eso para Instagram, cojonudo. El nivel evolutivo está cuando estás en presencia de esa persona, la vibración que emite. Y empieza por eso, por la paz. Por la paz en su aspecto pasivo y con sus obras de caridad en su aspecto activo. Eso es el ahimsa, o eso es el amor, mejor dicho. Ahimsa es ese aspecto pasivo. Entonces, aquí tenemos una contradicción, porque es el primer punto del yoga, el primer peldaño del yoga. Y alcanzar la maestría en esto desde el principio es difícil. Entonces, el grado de ahimsa, el grado de paz, el grado de amor, va aumentando progresivamente con la práctica. ¿Sí? No significa que hasta que no alcance una maestría o un total dominio en el amor, no puedo pasar al siguiente nivel, porque entonces me quedaría siempre al principio. ¿Sí? Solo los grandes maestros santos tienen una perfección en el amor, en la santidad, en la paz. Los demás tenemos que ir avanzando peldaño a peldaño, es decir, conocer todos los peldaños del yoga, practicar todos los peldaños del yoga, como ya veremos. Y a medida que vamos practicando, va aumentando cada punto, cada peldaño. A medida que yo practico el yama, el niyama, las asanas, el pranayama, la meditación, a medida que practico todo, va creciendo todo. Entonces esto es importante, porque hay gente que dice, no, hasta que no alcance la perfección de un nivel o el dominio de un peldaño, no avanzo al siguiente. Entonces no avanzaríamos nunca. Lo que hay que hacer es conocerlos, practicarlos y practicar todo. Y todo en conjunto irá creciendo. Hay una palabra en sánscrito
muy curiosa para llamar o denominar a la palabra paz. La palabra paz en sánscrito se llama Shanti. S-H-A-N-T-I. Shanti. El Om Shanti, por ejemplo, es un mantra conocido del yoga, Om Shanti, y eso significa paz. Entonces, el hombre, la persona que tiene paz, irradia Shanti, ¿sí? Esa vibración de paz. Y no sé si será casualidad o tendrá una base etimológica real, pero la palabra santo o santidad comparte bastantes palabras o letras de la palabra santi. A lo mejor tiene alguna relación. Entonces, un santo es un hombre de paz, un hombre que tiene santi, ¿sí? El que tiene santidad es un hombre que tiene paz. ¿Y qué irradia el que está en paz? ¿Qué hace la persona que está en paz? ¿Qué irradia? Bondad. Bondad. Entonces la bondad que se irradia es una consecuencia de la paz interior. El hombre que está en paz interior es por naturaleza bueno en el exterior, porque ¿qué es lo que irradia? Lo que lleva dentro. Entonces la santidad, la paz, se construye dentro y después se irradia hacia afuera la consecuencia de esa paz que se ve por fuera como bondad o esa caridad, esas grandes obras de caridad o de bondad, ¿sí? Pero ¿entendéis el concepto? Si yo no estoy en paz primero conmigo mismo dentro, puedo fingir hacer otra cosa por fuera, pero no es real, no es una consecuencia natural. Si yo hiervo de conflicto por dentro, puedo hacer 1000 cosas que estarán bien, ojo, no significa que no estén mal, que estarán bien, pero es algo forzado. En cambio, si estoy en paz, mi consecuencia natural va a ser irradiar una vibración de paz, de bondad. Por eso los grandes santos o los grandes maestros son aquellos que tienen esa santi muy desarrollada dentro, muy desarrollada, y se irradia. Y en su presencia uno está en paz. Seguramente habéis conocido a alguna persona que en su presencia os sentís en paz. Eso es una gran virtud de santidad o de paz. Los demás, pues iremos poco a poco desarrollando esa paz interior y la iremos poco a poco irradiando. De vez en cuando patinaremos, como todos. De vez en cuando nos enfadaremos, de vez en cuando entraremos en conflicto, de vez en cuando nos abordarán una serie de emociones negativas y de vez en cuando se resentirán nuestras relaciones y tendremos alguna bronca con alguien, algún conflicto con alguien que habrá que solucionar de alguna forma. Pero bueno, estamos en el camino. Ya digo, la perfección está en los santos, en los grandes santos. Esos pues tienen su santidad o su santi muy desarrollado. Los demás iremos haciendo. Y seguiremos avanzando peldaño a peldaño. Y quizá llega un día en que nuestra presencia sirva para llenar el ambiente de vibraciones de paz. Pero para eso hace falta un gran trabajo interior. Un trabajo interior que conforma todo el yoga, todos los peldaños del yoga. Por eso hay que practicar los 8 peldaños del yoga. Y a medida que vamos avanzando, se van aumentando todas las cualidades de todos los peldaños. Bien, pues esto es el ahimsa, las consecuencias del ahimsa, el primer peldaño del primer, o sea, el primer punto del primer peldaño del yoga, del yama, que hay que recordar siempre, practicar y no pasarlo por alto, ¿sí? En definitiva, el amor. El punto más importante es el amor. Lo más importante que puede hacer una persona es tener amor. Después sucede que la sabiduría va muy de mano del amor. Una persona con el amor desarrollado probablemente también tenga desarrollada la sabiduría, porque al final son dos caras de una moneda, amor-sabiduría. Pero bueno, no me quiero extender más en este punto, espero haber dejado claro el concepto, la importancia de este punto.
Esas dos cualidades, pasiva y activa, que en los textos clásicos la activa no se explica demasiado, pero estamos en el siglo XXI. Han pasado milenios desde entonces y ha habido una gran figura histórica después de eso. Independientemente uno crea o no crea, el mensaje principal es el amor hacia la humanidad. Y eso es importante. Entonces voy a finalizar aquí. Recordar siempre este punto, este ahimsa, este primer peldaño, que en definitivas cuentas uno puede... Hay mucha información y uno puede recordar todo o no. Hay muchos sutras y uno puede recordarlos de memoria o no. Pero al final es algo universal saber que el amor es fundamental. Fundamental. Muy bien, pues espero haber arrojado un poco de luz en esta explicación de este sutra.